El escudo de Vela es de esas cosas dentro de Twilight que sin duda esconden mucho, mucho más de lo que muchos piensan, ya que no solo podría haber protegido a Vela de los Volturi, también podría haber protegido a Vela de ella misma. Dentro de Twilight hay algo claro, y es que Bella guarda muchos secretos, más que todo el personaje de Bella en sí, y en las diferentes cosas que rodean a este personaje de Twilight, como por ejemplo su escudo. El escudo de Bella no es más que su don, uno de los dones más poderosos de Twilight, capaz de bloquear los dones mentales en un mundo de los dones mentales son la mayoría, y los dones físicos son la minoría, y son los más raros. En ese mundo, Bella puede bloquear la mayoría de los dones mentales, de hecho la que la Revolturi, el pináculo de la fuerza vampira, y en general una aquelarre que hace huir de miedo a todos los vampiros, está formado por dones mentales y huyeron asustados ante Bella para que se den cuenta de cómo estos dones son bastante impactantes e importantes en Twilight. Tan solo el don Visión de Dolor y el don de bloquear los sentidos de Alec y Jane respectivamente fueron capaces de causar un terror sin precedentes en la comunidad vampírica. Este es el valor de los dones en Twilight, un mundo que es liderado por la fuerza, ya que los vampiros son todos poderosos y fuertes. De hecho, los Volturi, incluso con su poder para realmente liderar la sociedad vampírica, tienen que apoyarse en artimañas y maniobras astutas, ya que si un gran grupo de vampiros se une para acabar con los Volturi, no importa qué tan fuertes sean, acabarán siendo solo otra página de la historia. En un mundo así lo diferencial es lo más importante, es decir, cualquier característica que te haga diferente y sobre todo mejor. Eso es lo que distingue tu puesto. Vampiros como Emmet con su gran fuerza, Jasper con su habilidad para luchar y su don, Edward siendo un raro lector de mentes, Alice teniendo la poderosa habilidad de ver el futuro. Todas estas características los ponen a un paso por delante de todos los vampiros, y Bella con su capacidad para bloquear a los demás dones se convierte automáticamente en una de las vampiras más poderosas del mundo, capaz de hacer vacilar al despiadado Volturi. Pero aunque este don pareció mostrar todo su poder cuando Bella se transformó, ¿qué harías si te dijera que este don influyó desde que Bella era tan solo una humana, a un torpe y a un tartamuda? Bella básicamente vivía en una burbuja, en su mente. De hecho, los libros de Twilight están contados bajo su puff y podemos conocer todos sus pensamientos, y por eso es que Bella se nos hace interesante, divertida y entretenida, pero para los demás Bella es vista como alguien más aburrida. Todo está guardado dentro de ella, lo cual es bastante similar a como es su don, un escudo que la protege de todos y todas, pero Bella durante mucho tiempo ha mostrado cosas bastante extrañas, como por ejemplo Bella es la única que parece no estar tan aterrada por los vampiros, es más, puede meterse en una casa de ellos, lo cual es bastante raro. Por ejemplo, un humano, aunque nota cosas raras de un vampiro, prefiere ignorarlos. Por eso nadie se pregunta cómo es que a pesar de que Carla dijo que todos sus hijos eran adoptados, todos tienen mismos rasgos, etcétera, nadie lo nota. Solo Bella. Solo es Bella quien nota las verdaderas cosas raras entre ellos y no parece verdaderamente asustada por los vampiros. Es como si no tuviera instintos, lo cual es raro, muy raro. Cualquier humano al entrar en la casa Colin se hubiera sentido totalmente incómodo, como un ratón entrando en el arenero de un gato para acostarse. Y aún así no siente nada. Lo cierto es que para mí era su don el cual podía bloquear esta clase de cosas. El don de Bella no solo la hace inmune a los dones mentales, realmente es a cualquier intrusión de su mente. Pero no la protege, si no por ejemplo es un ataque de don. Pero no la protege si por ejemplo es un ataque al alma, como lo son los vínculos entre compañeros y así, cosas como el vínculo que compartían Bella y Jacob y que comparten Edward y Bella. Marcus nos confirma esto al ver el vínculo de Edward y Bella, lo que nos confirma que los vínculos entre vampiros sí existen, pero para mí este don pudo haber estado conectado directamente con todo el comportamiento que Bella ha mostrado, porque se sentía más cómoda en su mente que a la hora de expresarse realmente. Y su don no solo la protegía de los dones, sino que de ella, haciéndola inmune a lo que Bella debería de haber sentido. Es el don de Bella capaz de bloquear emociones, proteger a Bella de lo que la dañaría. Al principio podrías decir que no, ya que recordemos que Bella estaba teniendo una depresión terrible en la nueva. Su don la habría protegido ahí, ¿no? Pero ¿y si te digo que eso era algo del alma? Así es, porque lo que Bella estaba sintiendo en ese momento fue algo compartido con Edward a través de su vínculo, lo que la llevaría a que lastimosamente en la nueva Bella la pasaría el triple de mal gracias al desconsiderado de su ex en ese momento. Su don no podría hacer nada acá, pero Bella, quien siempre fue retraída, quien siempre se concentraba en su mente, que decidió nada más cuidar a su madre,
¿Y si esto era porque su escudo también era un escudo que le encerraba en su propia mente? Ya que recordemos que incluso Edward nunca llegó a ver a la verdadera Bella. No fue hasta que se convirtió en vampira y Sudon adquirió la capacidad de extenderse que Bella también pudo liberar parte de su personalidad verdadera, solo que ahora ya era la real. Antes de eso, Bella se vio como alguien que seguía siendo tímida, ensimismada en sí misma y retraída, muy parecida a lo que era Sudon, porque Sudon, el don de Bella, la protegía de dones mentales y Bella bloqueaba a todo el mundo. Edward dice en Midnight Zone que Bella parece desconectada del mundo, parece que hay una especie de barrera entre ella y el mundo. ¿Qué puede ser esa barrera? Por supuesto que es su don. Al final, como dice Bella en Eclipse, para ella era mejor ignorar antes de procesar. Así era Bella, ignoraba, nunca enfrentaba, simplemente vivía. La desconexión de Bella es algo de lo que ya he hablado. No fue hasta que conoció a Edward que pareció conectar con algo. Pero esto siento que es más por su conexión por Edward, porque Edward nota que realmente Bella no parece verdaderamente conectada con nadie, ni con Alice, ni con nadie. Bella siempre parece distanciada de todos. Es más, su autocontrol en mi teoría personal, que recordemos que todo esto es mi opinión en análisis, siempre fue que su propio don bloqueó estos sentimientos como la hace sangre hacia Bella. Su don la mantiene lejos de todos, y esto no es algo nuevo. Bella creció con una madre que realmente no lo fue para ella. ¿Esto acaso no causa dolor y bastantes secuelas mientras vas creciendo? Claro que sí. Entonces, ¿por qué Bella parece tan tranquila? Porque de hecho incluso ve a su madre como si fuera su amiga, y aunque claro, tiene cierta distancia con ella, y sí siento que Bella llegó a tomarle cierto rencor, nunca lo expresó, nunca lo vimos, nunca lo supimos. Esto es porque al igual que otros vampiros con dones mentales, tienen rasgos que conectan con estos dones. Edward tiene una curiosidad insana por descifrar persona, por saber cómo son ellos, y una vez que lo hace de inmediato cree que como un juez omnipotente puede soltar juicios como si tuviera la última palabra sobre todos. Eso es Edward en su mayoría, lo que conecta con su don mental de las mentes. Incluso estaba muy nervioso y frustrado porque no podía entender a Bella. Jasper usó las emociones para entender cómo manipular a las personas y lograr lo que quería, con su carisma innato y habilidad para saber cómo influir en alguien. Eso también conectó con manipular las emociones, y en el caso de Bella también tiene estos rasgos, esta de conexión e indiferencia hacia lo que pasa a su alrededor, como si vieran una burbuja rodeada de todos y a la vez de nadie. Ignora lo que son los vampiros y lo que eso debería de haberle hecho sentir, y fríamente tan solo quiere lograr lo que quiere, que es ser vampiro, y aparece demasiado indiferente a la realidad misma, y esto se hace más pronunciado como vampiro, donde se le ve más fría e indiferente incluso a su propia hija. Sudon realmente le evitó sentir y procesar todo lo que debería de haber sentido, y posiblemente la hubiera hecho una persona muy inestable. La forma en la que su madre la descuidó, la indiferencia de su padre, entender que todos tenían padres amorosos menos ella cuando iba creciendo. Entender y procesar esto sería muy doloroso, ya que traería muchos problemas para Bella, y su propio don pudo haber evitado esto. ¿Fue para bien o para mal? Bueno, no podemos saberlo con exactitud, pero un escudo está hecho para proteger, y si se necesita protección es porque primero tiene que haber un peligro. ¡Fua! ¡Qué bonita teoría! Me encanta mucho. Claro que esta es mi opinión y pensamientos, pero creo que esto podría explicar muchas cosas del comportamiento de Bella. Sea como sea, sin duda es fascinante. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima si Dios así lo desea.